Hola, hola. Ahí está, mira. ¿Vos ya estás? Sí. Ah, bueno. Por Hola, favor, hola, le pido la hola. atención del presidente. ¿Me escuchan ahí? Contestar. Sí, sí, te escucho. Está tratando Tito de ver si tiene sonido en la computadora. Ah, perfecto. Perfecto. Yo lo escucho, recién lo No, escuché. entonces, Pide al anfitrión le preferiría ingresar pronto. ¿ya le diste entrada a Tito? A ver. Capaz que entró por el No. teléfono. Ahí está. Ahí Ah, está. entonces espera, capaz que lo tenés acá en el teléfono, Tito. Ahí Pero es que no podés. Ahí va el otro. ahí lo tengo a Ahí está Tito. el otro. Ahí lo tengo a Tito. Ahí está. Hola, Dani. ¿Escuchá? Espera, que me voy para allá. Fíjate si escuchás, Tito. Sergio? Sergio, ¿me escuchás? Sí, despacito, Tito. Muy despacio. A vos te escucho bien. A Tito, a ver, Y a habla. él, No, ahí no te escucho, Tito. espera que le digo, espera que me acerco a él. No, no te escucha. Los auriculares, a ver, Tito. Poné los auriculares. Hola, bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo andan? Feliz día a todos. Feliz día a todos. Feliz día para todos. Feliz día, compañeros. Feliz Hola, día, ¿qué feliz tal? día. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Hola, Jorge. ¿Cómo va eso? Hola, Jorge. Feliz día. Igualmente para todos. Daddy, de Zapala, Daddy, ¿cómo estás, querido? Qué grande, Turquito. ¿Cómo andás? Tanto tiempo, Daddy, ¿cómo andás? Mateando, che, disfrutando, gozando. Muy lindo todo, ¿eh? ¿Te escucha? Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo de Todo hoy, en orden. ¿Me escuchás, Sergio? lo de Ahora hoy te escucho un poquito mejor, fue Tito. terrible. Hola. ¿Podés acercarte más el micrófono, Tito, vos? ¿O no? Tiene el Tenés auricular, tiene auriculares. conectado. Ajá. Bueno. A ver, hablame. A ver si se escucha. No, se te corta, Tito. No se te escucha, ¿eh? Y si no, conectate al teléfono, Tito. ¿Estás? Hola, Claudia. Es que está cerrado tu micrófono. No, lo tiene abierto el micrófono, ¿eh? Acá, ahora sí. A ver, habla, Tito. ¿Me escuchás, Sergio? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Hola, compañeros Bueno. y compañeras. Hola, Luis. Hola, Esto de Miriam. recuperar la compu es... Hola, Tito. Jorge. Hola, Michu. Dani. Hola, Tito. Saludame, Dani. Hola, Hola, a todos. Tito. Listo, Hola, está la Michu, estamos todos. Nando, ¿cómo te fue La Mar del Vero Plata? Randy, apareció la Vero Randy, las 1000 flores. No, ¿Cómo le va la Hola, Vero? ¿cómo va? Tito, ¿cómo estás, Tito? ¿Cómo lloran los Alan, gorilas? querido. Raquelita. Qué Bueno,
Te mando un saludo, Tito. Bueno. A ver, vos me decís los tiempos, Sergio. Cuando quieran arrancamos, Silvia Caballero con Juan Carlos. Así, Capo, querido, feliz día, Capo. mientras se van adhiriendo gente. Un toquecito, ¿sí? Bueno. Lo que le voy a pedir a todos, para no ser tan ingratos, es que Hola. silencien los audios, ¿sí? Si puede ser. Ahora sí no nos confundimos. Ulises. Hola. Ahí se te escucha perfecto, Tito. ¿Ahora se escuchó? Sí, sí. Ah, bien, bárbaro. Hola, Tito. Capo. ¿Cómo va? Les veo a todos cara de contentos, ¿eh? Hola, Tito, ¿cómo estás? Hola, hola, han tenido un día zapala. Ya está David Rubio, Jorge. Te van a escuchar desde Zapala, David. Sí, ya lo saludé, Tito, lo saludé a Daddy. Tanto tiempo. ¿Qué más tengo por acá para saludar? Mientras, cuando vos digas, Sergio, ¿eh? Sí, ahí voy. Para que estoy admitiendo a un par más y ya arrancamos. Dale. 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 Aguantamos un minutito más y entramos. Mientras ¿Me dejan fumar? comentando, ¿no? Que esta es Sí, la sí, última sí se puede fumar, actividad de Sí, se puede 17 fumar. histórico, ¿eh? En la sala no se fuma, Sí. Es un 17, ¿cómo no se va a poder fumar? Bueno, por acá. ¿arrancamos, Tito? Cuando vos dispongas. Vos Dale, yo mientras voy aceptando, ahora. admitiendo gente. Bueno, primero me presento. Hola, Lili. Algunos me conocen. Dejá de saludar, Tito. Mandale una carta, Tito, una paloma mensajera si la querés saludar. Arielito Archanco, el último que entró, lo saludo. Bueno, mi nombre es Sergio Oviedo Schulman, y nada más que dos cosas quería decir. Primero, feliz día a todos. Creo que después del 9 de julio es el segundo día patrio, el 17 de octubre. Así que nada, y disculpen que a último momento se cambió algunas cosas porque, bueno, tema de tecnología. Bueno, le paso la palabra a Tito para que inicie la reunión. Abrazos para todos. Bien, buenas tardes a todos, a todas, y con la disculpa del caso por esta dificultad técnica. No falla esto, ¿eh? Más allá que hoy los peronistas demostraron que cuando la tecnología les es útil, la saben, como hicieron ahora que retomaron la calle como correspondía gracias a este sistema. Voy a hacer rápido. Esta es la cuarta actividad del instituto este año. Por suerte nos ha ido muy bien y hemos tenido mucha actividad y eso ha hecho que se incorporara más gente al instituto. En esta oportunidad nosotros queríamos conmemorar este 17 de octubre con un miembro del instituto, un consejero académico del instituto, fundador del instituto, que estuvo en la primera reunión que se hizo hace 5 años atrás. Estoy hablando de Jorge Rachid, nuestro querido médico sanitarista, es el que está encabezando desde la concepción peronista toda esta pelea contra la pandemia y lo vemos a diario en los distintos medios, destacando su sinceridad al explicar la problemática. No voy a explicar más de esto porque a Jorge lo conozco, compañero, amigo, hermano de la vida. Venimos transitando juntos desde la época de Néstor. Los dos fuimos los primeros que fuimos a buscar a Néstor y que lo hicimos recorrer el país. Carta de representación de mi querido amigo Jorge. Jorge, te dejo con la palabra. Creo que tenemos un 30 minutos y si se llega a cortar, tenemos otros más. Dale. Jorge, bienvenido. Bueno, ¿cómo les va, compañeros? Buenas tardes a todos. Feliz día de la lealtad. Tito, hermano, compañero, amigo, ¿qué más que eso, no? De la vida, prácticamente. ¿Cómo andás, Tito? La verdad es que estar en el instituto, recordar al Bocha,
esas jornadas que hemos transitado juntos, y ante tantos compañeros de tanta jerarquía política, intelectual, militante, de compromiso, la verdad es que a veces me da pudor a mí hablar delante de compañeros que tienen tanta historia y tanta trayectoria, porque quizás uno puede ser que por escribir sistematiza un poco más los pensamientos, pero en realidad el 17 de octubre a mí siempre se me dio por pensarlo de una manera de que sea una película y no una foto, porque muchas veces conmemoramos la foto y la verdad es que es una película larga que arranca muy atrás en la historia y que permite que en un momento determinado esa historia haga visible a un pueblo que no era visible y haga líder a un líder que no era líder. Y a mí me parece que eso es lo más importante para que reflexionemos hoy, si tienen ganas de reflexionar. Si no tienen ganas de reflexionar, me lo dicen y yo cambio el eje de la charla, pero la verdad es que me interesaría compartir con ustedes algunos pensamientos que estoy teniendo hace ya mucho tiempo, algunos de ellos escritos, sobre la construcción de la identidad, ¿no? De la identidad nacional de Patria Grande, y cómo esa construcción de identidad de Patria Grande se fue plasmando a lo largo de la historia, y el peronismo logró concretarla en un cuerpo de ideas doctrinario, político, filosófico, que es lo que le da la vigencia a partir de un Perón que era Juan Domingo hasta el 17 de octubre del 45, y empezó a ser Perón y peronismo desde el momento que el pueblo lo rescató de la cárcel. No es un dato menor, porque en esta reflexión uno se pregunta, así como decía recién el compañero, que el 9 de julio y el 17 de octubre son las fechas patrias. Hasta nos quisieron robar, digamos, las fechas patrias, porque la independencia de Artigas de 1815 no está ahí. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos por delante una batalla cultural, y por eso yo quiero que veamos la película. Porque esa batalla cultural tiene que derrotar a Mitre, y no es un dato menor derrotarlo a Mitre, que ha penetrado en la educación sistemática, colocando el eje civilización y barbarie, civilización todo lo que viene de afuera y barbarie todo lo que somos nosotros. Y resulta que la cosmovisión habitual del peronismo es la misma cosmovisión que se tiene del país. Yo sufro mucho, y creo que todos sufrimos, cuando personajes de la política, personajes incluso de los medios, plantean de que somos un país periférico, un país emergente, un país subdesarrollado. Y justamente para poder demostrar que no somos ni periféricos, ni emergentes, ni subdesarrollados, hay que arrancar por reafirmar esta identidad. Y esta identidad tiene que ver con esa identidad americana, mestiza, morena, profunda, que quizás viene desde hace miles de años, porque los pueblos originarios miles de años habitaron las tierras. Y parte de esas costumbres, y parte de esas culturas, y parte de esas cosmovisiones fueron pasando también a los sucesivos procesos de colonización y fueron provocando ese sincretismo de las subjetividades entre los pueblos originarios, los negros, los ambos, los criollos y los inmigrantes de todos los lares, que nos dan esta construcción de identidad que es muy joven, que la podríamos ubicar en 200 años, la podríamos ubicar en 500 años o la podríamos ubicar más allá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el 17 de octubre?
Bueno, yo creo que Perón, el Juan Domingo hasta ese día, es la síntesis acabada de quien logra interpretar ese proceso histórico en una conciencia colectiva que anida en los pueblos, porque los pueblos a veces no la expresan políticamente ni la expresan en forma clara, culturalmente, en forma unívoca, pero esa cultura se va forjando. Esa cultura hace que nosotros podamos decir, quizás en palabras de Mitre, que el proceso de emancipación se inició el 25 de mayo de 1810, pero los santiagueños eran santiagueños desde 1590 y pico, y los cordobeses, y los tucumanos, y los cuyanos eran mucho antes del 25 de mayo, eran identitarios de su tierra, de su cultura, de su transmisión oral, de su patrimonio cultural, de su costumbre. Entonces, esta adjudicación de la propiedad, de la cultura y de la ideología que hacen algunos sectores, como bien a veces lo describe el filósofo Enrique Dussel en cuanto lo critica a Hegel, y que plantea que obviamente los pueblos americanos nunca fueron respetados en la construcción de identidad ni en la construcción de pensamiento, porque anidó la colonización y obviamente la construcción de los procesos siempre fueron en lo ideológico eurocéntrico, y por eso fue denostado el tema de la construcción de identidad nacional de patria grande, porque la patria grande era la concepción normal de los Estados Unidos sudamericanos, de esa acta de la independencia que habla de las provincias unidas de Sudamérica. Nunca se declaró la independencia de la Argentina, y esto fue relatado además por todas los filósofos y los historiadores y pensadores del siglo XVIII, XIX y XX. ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde estábamos parados hasta que apareció el pueblo y apareció Perón en esta cuestión mágica de un 17 de octubre? Estábamos parados en una balcanización, que primero fue la conquista española, después fueron las agresivas y sucesivas incursiones, intrusiones, violaciones anglosajonas sobre América Latina para impedir la construcción de la patria grande. Y esto llevó a la balcanización y también llevó a intentar destruir la identidad, que es lo primero que hace, lo que hace hoy el neoliberalismo, cuando le cambia el nombre a los billetes, cuando le cambia la cara a los billetes y pone animalitos que podrían ser billetes de Filipinas, de Vietnam, de cualquier lugar del mundo, menos de la Argentina. La destrucción de la identidad es parte de la colonización, es parte de ese proceso necesario de apropiación de la identidad para poder colonizar a los pueblos. Y por eso yo lo refiero a esto con mucha intensidad. No es casual que el acta de la independencia de Tucumán se haya escrito en quechua, aymara y guaraní. No es casual de que esto haya surgido con esa fuerza de estos representantes alto peruanos como Sánchez de Bustamante o Quintana de Misque, y tantos 37% de esos congresales hoy serían catalogados de bolivianos o peruanos. Pero esto fue enterrado por la historia, porque fue enterrado por los vencedores. Los vencedores de Caseros enterraron la historia de las luchas federales, enterraron la historia de un San Martín libertador de la patria grande, un Bolívar libertador de la patria grande, un Artigas, un constructor de la patria grande, y casualmente San Martín, Artigas, Perón y Cristina y Rosas fueron declarados traidores a la patria. Entonces no es casual que esto nosotros hoy lo estemos viendo y lo estemos sufriendo, y el enemigo trate de plantearnos una grieta. No hay grieta, hay reconocimiento de una identidad profunda americana, un reconocimiento de ese concepto de construcción de modelo biocéntrico del hombre y la naturaleza que hoy expresa, y yo no soy religioso, Francisco,
y que de alguna manera está defendiendo los trapos, dirían los muchachos, desde Italia, desde el Vaticano, de una construcción diferente en la pospandemia. Entonces, este 17 de octubre, cuando vemos la película, nos damos cuenta que en ese 17 de octubre está condensado todas las luchas anteriores, están condensadas las luchas no solamente de nuestro pueblo, están condensadas las luchas de los pensadores como Vasconcellos de México, como Rubén Martí en Cuba, Ortiz que hablaba de la transfiguración en vez del sincretismo, decía que un hombre y una mujer conciben un nuevo ser, y ese ser tiene el genoma de ambos, pero no es ambos, es otro, tiene identidad. Y así se construye la identidad nueva, por sí y para sí. Y esto es lo que hace el peronismo cuando empieza el proceso de parición del 17 de octubre de 1945, porque hace parir a la matria, es decir, al pueblo, que es la historia de la patria, más la matria, que es la historia de la Pachamama, todo en un mismo conjunto, que es el que nos da de comer, el que nos da el agua dulce para vivir. O sea, pare un peronismo que viene a dar esa síntesis, que no es nuestra solamente, es de la patria grande, porque sintetiza a ese Vasconcellos, a Rubén Darío de Nicaragua, representa a ese Rodó de Uruguay, que todo el mundo va a Uruguay y dice, mira vos qué lindo el Parque Rodó, nadie sabe quién es, creó la corriente latinoamericanista del arrielismo más espectacular de principios de siglo, donde se sube el fundador del Partido Socialista Argentino, Manuel Ugarte, y que por eso es expulsado por Juan B. Justo y Palacios y termina siendo embajador de México de la Argentina gracias a Perón, porque ese Manuel Ugarte deja su fortuna y su vida al servicio de la patria latinoamericana, como hizo Mariátegui, que venía del marxismo, pero también lo hizo Belandúe, que venía del nacionalismo católico, como venía del nacionalismo católico Rodolfo Walsh. Por eso marxistas y nacionalistas fueron amalgamando parte de esa historia que Perón condensa porque era hijo de Tehuelche. Y por ser hijo de Tehuelche y por haber sido criado entre los criollos y por haber sido hijo no reconocido, condensa eso que antes de ser Perón, siendo Juan Domingo, ya escribe el diccionario en castellano mapuche, que es una epistemología, en realidad no se llama diccionario, pero y lo escribe junto con apuntes de historia militar, donde dice que el armarse para la guerra es lograr la paz. Esto es maravilloso, que nos hizo leer 4 tomos de Clausewitz en su momento. Ese Perón que recolectaba de los griegos las frases que después nosotros no entendíamos y decíamos, ¿de dónde carajo la sacó? Como los frontispicios griegos, cuando decía a su medida y armoniosamente. Todo eso Perón lo sintetiza porque hace algo que los pensamientos eurocéntricos no hacen. Recopila los pensamientos que se llaman a sí mismos universales, pero son relatos de construcción de mayoría de momentos históricos en cada una de sus patrias o de sus territorios, y tratan de trasladarlo en formas imperiales con la colonización. Por eso nosotros podemos decir orgullosamente, a partir del peronismo, tenemos ideología, tenemos filosofía propia, y esto lo construye Perón a partir de ese 17 de octubre, porque es la síntesis de esa guerra que se da en Latinoamérica contra el imperio. Es la guerra de Gaitán, del Bogotazo del 48, es la guerra de Jacobo Arbenz, es la guerra que incluso inician y después claudican Paz Estensoro o Aya de la Torre, es la guerra de Getulio Vargas, que termina suicidado, o de Ibáñez del Campo en Chile, es la guerra que da el peronismo y la consolida. Este me parece que es el eje maravilloso de esa aparición que se produce el 17 de octubre, porque si no, pareciera de que surge un líder mágicamente que de pronto
porque le tocamos, no sé, la lámpara de Lucifer, aparece o de Aladino, viene y sale un líder. No es así la historia. Por eso, los más inteligentes del imperio, como Winston Churchill, saben que hay que destruir al peronismo porque va a pudrir, dice, infectar a América Latina. Por eso nos usan hoy Stephen Bannon y compañía, los que están tratando de quedarse con un maquillaje en la discusión pospandémica, diciendo que los populismos son los socialismos modernos o los marxismos o el narcoterrorismo, tratando de emparentar y decir de que se acabaron los centros, o que se es comunista, populista, socialista, narcoterrorista, o se es mercadista, políticamente correcto, aliado a esto de las guerras, de las bandas internacionales, de la globalización financiera continental versus la globalización financiera internacional, que hoy están enfrentadas y quieren disputar en nuestro territorio el objeto del apoderamiento, que ya no es solamente desde la colonización cultural neoliberal, sino que es desde la cultura, pero que también es de la economía, de las herramientas y de los instrumentos que hacen a la soberanía nacional. Este es el eje del 17 de octubre. El 17 de octubre, Perón no solamente encabeza una posibilidad de visibilizar ese pueblo no visibilizado, que se visibiliza a sí mismo a través del líder, sino que ese Perón y ese pueblo comienzan a construir y a desmontar la historia de las oligarquías nacionales que habían asentado la naturalización en ese momento de la explotación y el saqueo al país, de la mano de los ingleses, de la década infame, de las represiones de la Patagonia, del Chaco, de los talleres Bacena, todo eso en un combo que había podido de alguna manera frenar el radicalismo, pero que fue derrotado nuevamente en 1930, y de ahí surge el peronismo para fundar un nuevo Estado, que es lo mismo que nos sucede hoy, porque el 10 de diciembre del 2019 asumimos el gobierno, pero el poder no lo entregaron, porque el Estado está hecho al servicio del coloniaje. Y Perón empieza entonces a desmontar el Estado. Y esto me parece que no es un dato menor para repensar este 17 de octubre. Perón lo hace a través del primero y del segundo plan quinquenal, y lo hace en lo económico-social con los planes quinquenales. Dice, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer con las cárceles, esto es lo que vamos a hacer con las escuelas, con la salud, con el comercio exterior, con la banca. Esto es lo que vamos a hacer. Esos tomos infernales de los planes quinquenales, hoy China va por el 15º plan quinquenal consecutivo aprobado en el 26º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que tiene 10.800 miembros. Esta es la visión de Perón llevada a la práctica hoy los chinos, porque hubo dos líderes en el siglo XX que no solamente escribieron la filosofía, no solamente consolidaron la ideología, sino que además hicieron la revolución. Mao y Perón, no hubo más. Marx sin Lenin no hubiese existido. Adam Smith sin la armada imperial de los piratas, Morgan y compañía, y los Nelson, no hubiese existido. Existieron porque hubo quien llevase adelante la lucha que ellos proponían desde los libros. Pero Perón y Mao la escribieron, la hicieron, la llevaron adelante y la consolidaron. Y esta es la diferencia, por eso el peronismo está vivo. Cuando a mí me dicen, el peronismo está vivo porque es un sentimiento, minga, claro que es un sentimiento, mi sentimiento de hermano, mi sentimiento de compañero, pero Perón sabe que con lo económico-social no alcanza, y eso nos diferencia de otros sectores que creen que se construye un estado de bienestar. El estado de bienestar es europeo, el nuestro es el estado de justicia social. Y el estado de justicia social es un estado que se consolida político-institucionalmente en la Constitución Social de 1949,
cuando en esa Constitución aparecen los derechos amparados constitucionalmente. Ya no se dice, se proveerá el bien común. Minga, los derechos de los trabajadores son estos, 1, 2, 3, 4, cada uno de los derechos de los niños, los derechos de la ancianidad. Estos son derechos, una constitución social que impida que vengan después el sistema demoliberal burgués a modificarlo, como hizo el macrismo en los derechos en los últimos 4 años de saqueo criminal y colonización. Entonces, ya tenemos lo económico-social, ya tenemos lo político-institucional, pero faltaba lo filosófico-ideológico, y ese es el Congreso de Mendoza con la comunidad organizada. ¿Qué nos dice Perón? Ya lo tenía en la cabeza, porque el 17 de octubre lo demuestra. ¿Cómo vencer al sistema demoliberal burgués? Un sistema que nos llama cada 2 años a votar y nos ofrece un menú que muchas veces ni siquiera participamos. Vamos a comer algo que por ahí no queremos comer. Como las listas sábanas, y digámoslo con todas las letras. Entonces Perón nos plantea la comunidad organizada como poder popular constituido con amparo constitucional para ser no testigo de la historia, sino protagonista de la historia de los 365 días del año, con instrumentos constitucionales que permitan determinar los caminos del poder y de la elección, porque si no, esos caminos se pierden en las nuevas fórmulas del marketing que hoy han puesto en discusión, gracias a los fondos de inversión buitre, gracias a los medios hegemónicos que dejaron de ser medios de comunicación para ser factores de poder, han puesto a toda la democracia bajo discusión en el mundo. Pero claro, en este tránsito que nos quieren derrotar, no se dan cuenta, en el 55 que nos pueden matar, fusilar, perseguir, proscribir, desaparecer, pero no pueden vencer ese eje de construcción filosófico-ideológico. Algunos marxistas en América Latina todavía siguen diciendo, pero el peronismo es fascista, porque la historia del resto de América Latina la escribieron los partidos marxistas leninistas. Entonces, como en aquella época, no como hoy, que son compañeros de ruta, en aquella época marcaban la cancha en función de su alianza con los aliados, plantearon el tema del peronismo fascista. Sin embargo, en 1951, cuando se dan los acuerdos de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional, Perón se niega, el único país de Latinoamérica que se niega a entrar en el Fondo Monetario Internacional. Recién lo hace Presbich en 1956. Y cuando viene Perón, 18 años después de proscripción, se atreve en su final de vida a romper el bloqueo con Cuba con $2.000 millones, que hoy serían, según dice cualquier economista, $20.000 millones del día de hoy. Esto era el Perón, que supuestamente era fascista, era nazi, era pronazi. Esto es la tergiversación más fabulosa de la historia de un Perón que habla en la actualización doctrinaria del imperialismo y nos deja un testamento, que es el modelo argentino para un proyecto nacional, donde nos dice 4 cosas: que el mundo va a ser de los bloques continentales, porque el Estado-nación solo, por sí solo, no tiene capacidad de respuesta ni músculo para enfrentar las agresiones del imperio. Y nos dice que la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales fósiles y minerales, y que el imperialismo va a venir por ellos, con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Este era el Perón, 60 días antes de morir. 60 días antes de morir, nosotros pendejos decíamos, y nos viene a hablar del agua dulce, nosotros queremos hacer la revolución. Acuérdense los mayores que estábamos ahí cuando teníamos 20, 22, 25 años y decíamos, nos viene a hablar del agua dulce el viejo. No le llega agua al tanque, le llegaba agua al tanque. Nos estaba anticipando lo que iba a pasar. Y esto me parece lo maravilloso de este momento histórico que estamos viviendo, y voy redondeando con la idea de que no nos olvidemos nunca que Perón nos enseñó que la política es la política internacional.
Y hoy la política internacional está jugando, porque decía, lo demás es cabotaje pueblerino. Y hoy la política internacional está jugando esta disputa entre los globalismos financieros. Trump, Stephen Bannon, Wall Street de un lado, con el globalismo financiero continental, y la banca Rothschild, Soros y otros personajes que nos están ayudando, también hay que decirlo, por ahí algunos de ellos nos están ayudando, pero tienen mecanismos de financiamiento tan espurios como los que tiene el globalismo continental. Es la diferencia entre aquello que hablaban del capitalismo renano que distribuye graciosamente, o del estado de bienestar que distribuye desde el Estado, y el estado de justicia social que queremos construir nosotros con esa comunidad organizada, gestionando y creando las necesarias pautas de prioridades para definir los objetivos estratégicos de la nación. Entonces Perón, que nos enseñó que la política internacional, creó en aquella época la Argentina, la idea estratégica de la Argentina bicontinental, que incluyó la Antártida, por supuesto, y la recuperación del Atlántico Sur, y llevó de socio a Chile para sacárselo de aliado a Inglaterra. Este era el Perón. Pensando en los tres espacios soberanos, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Esos tres espacios los defendió creando las empresas estatales para poder defenderlos. Y creó todo aquello que tenía que ver con la sustitución de importaciones y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasa? Como bien dice Jauretche, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Y esto nos enseñó Perón, a dejar de ser perro. Y lo que viene ahora en la pospandemia, una pospandemia, y con esto termino, que derrotó e hirió dos pilares del neoliberalismo. El pilar de que el Estado es un Estado mínimo al servicio de la iniciativa privada, y recuperó la jerarquización del Estado como planificador, ejecutor, ejecutor y financiador de las políticas públicas. Nadie hubiese pensado hace un año atrás de que Angela Merkel se iba a quedar con las empresas para el Estado, ni que Macron lo iba a hacer, ni que Italia iba a nacionalizar los servicios públicos, ni que el mismo Trump haya impreso 4 veces y media su base monetaria, el M1, para dar respuesta a 36 millones de desocupados. Esa herida al neoliberalismo es algo que le va a costar recuperarse. Por eso están maquillando su forma de dominación a futuro. Pero la otra herida... Termino con esto. Sí, termino. Se nos acaba el tiempo. Termino con esto. Dale. Y la otra herida es que vence el individualismo meritocrático y egoísta al plantear la solidaridad social compartida. Por eso el modelo de construcción social que nos debemos es biocéntrico, aquel que defiende al hombre y a la naturaleza. Y esto es, me parece, el mejor mensaje para recordar el 17 de octubre. Gracias, Tito. Perdóname. No, Jorge, no, al contrario. La verdad, bueno, que queremos seguirlo esto. Por lo tanto, ahora se nos corta, porque se nos vence en 2 minutos esta reunión, pero en 5 minutos le damos la nueva reunión a todos, y entre ellos a vos, porque queda la reflexión, queda la pregunta, y bueno, y aprovechar para tomarte un descansito. Dale. Perdón, pero me avisa Zoom que es ilimitado el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Hola. Sí, recién me mandaron un cartelito que está ilimitado. Así que sigamos. Si se corta, bueno, entramos a la otra, si no, seguimos. Vale, Tito. No, entramos a las preguntas, si gustan. Jorge. Me parece bien, fenómeno. Vamos a las preguntas, porque así lo enriquecemos. Perdónenme lo extenso de mi reflexión. Perdónenme ustedes. Todo lo contrario, Jorge, todo lo contrario, sensacional. Arranco con una puntita, Jorge, para que después los compañeros se monten en la reflexión y sigamos conversando como estamos haciéndolo. Tengo una obsesión y tengo una convicción. La obsesión se llama pospandemia y la convicción es que el único país que está en condiciones de
enfrentar lo incierto de la pospandemia es casualmente la Argentina porque tiene el peronismo. Porque tiene este proceso cultural que a partir del 17 de octubre del 45 se ha incorporado en la vida de todos nosotros. Hoy quedó demostrado en la calle y queda demostrado con tus palabras. ¿Cuál es, en este caso, tu pensamiento en cuanto a cómo ingresa el peronismo en el fenómeno de la pospandemia, que para mí es impredecible? Mirá, yo creo que nosotros nos debemos un proceso de discusión como militantes hacia la pospandemia, como vos bien lo planteás con esa claridad, Tito, que todos te reconocemos. A mí me da la impresión de que nosotros debemos tener en esta etapa, por lo menos de nuestra vida, una vocación que es hacer lugar a aquello que nos enseñó Perón, de que la experiencia es la parte más importante de la sabiduría, pero cuesta caro y llega tarde. Por lo cual, me parece que formar cuadros políticos es formarlos en la idea de la militancia. Yo veo con preocupación, muchas veces, que los cuadros políticos que se forman, o los cursos de formación política de nuestros cuadros, por poner en términos más concretos, intentan llevar historiadores por un lado, filósofos por otro, economistas por otro, como si todo esto no se fuese aprendiendo desde una realidad militante. Es decir, cada especialidad o cada andarivel de desarrollo de la conciencia crítica, del pensamiento crítico, se tiene que hacer desde la óptica militante, porque si no, es solamente conocimiento. Por eso nos debemos nosotros rescatar esto que me parece a mí, que yo creo indispensable, que es la batalla cultural de la derrotar a Mitre a través de nuestros pensadores, de Astrada, de Kusch, de la Riega, de Fermín Chávez, de Cirigliano, de Porati, de Jorge Bolívar y de tantos otros, algunos de ellos vivos todavía hoy, que nos entregan esto que Fermín definió con tanta claridad cuando habló de la epistemología de la periferia. Yo soy un enamorado de Fermín y un enamorado de Kusch cuando planteó el estar situado, la diferencia entre el estar y el ser. Y él decía que el ser es el ser de los objetos, es el ser hegeliano, que es lo que hoy en dice Enrique Dussel. Enrique Dussel dice, Hegel nos quiere convencer de que América fue descubierta por ellos. Y la verdad es que América estaba descubierta hacía 10.000 años. Entonces, fíjate vos, solamente esa tergiversación de la historia, entre los que escribieron la historia diciendo tierra y los que pretendemos escribir la historia desde los que dijeron barco. Esta historia me parece la historia que va a impregnar, porque el respeto al hombre, a la vida, a la tierra, a la Pachamama, esa es lo que nos diferencia de los esquemas macroeconómicos europeos de pensamiento eurocéntrico, como son los capitalismos de Estado, o los capitalismos liberales, o los liberales puros, o cualquier otra expresión xenófoba de los nacionalismos nazis que están surgiendo en América Latina. ¿Dónde se va a dar la lucha? Yo creo que lo que hasta hace poco era el mundo unipolar y multipolar enfrentados, ahora van a ser mucho más colosales las luchas, porque se trata de los fondos de inversión supranacionales que han arrasado soberanías y han avanzado sobre los pueblos, y donde se empiezan a expresar justamente otros actores que permiten vislumbrar caminos diferentes, como hizo Cristina Kirchner en la última etapa, cuando se alió definitivamente a través del BRICS al mundo unipolar. Nosotros, necesariamente cumpliendo aquello del modelo argentino para un proyecto nacional, tenemos una demanda histórica, y con esto voy redondeando la respuesta. Una demanda histórica estratégica, reconstruir el UNASUR. Y ustedes dirán, hoy no están dadas las condiciones. Miren, si yo en el 2001 les decía a cualquiera de los que estamos acá, en 7, 8 años vamos a tener el UNASUR, una patria grande reconstruida, ustedes me decían, cambia el Malbec porque te está haciendo mal esa marca. Seguramente, en el 2001, 2002.
y sin embargo sucedió. ¿Por qué? Porque la conciencia de los pueblos permanece. A veces permanece en retaguardia cuando las condiciones no dan para la victoria, pero muchas veces cuando las condiciones se presentan propicias. ¿Y cómo se presentan propicias las condiciones? ¿Con fórmulas racionalistas que digan que vamos a cerrar el déficit fiscal? ¿Con fórmulas racionalistas que nos digan que vamos a crecer el 3.5 o que vamos a salir de la zona de riesgo de las finanzas? No. Se presenta cuando se plantea liberación o dependencia, se presenta cuando están las utopías, cuando están las esperanzas, cuando está Patria o Colonia, cuando hay una motorización de la militancia que permita reencanar los sueños. Me parece, Tito, y con esto termino, que tu pregunta en la pospandemia, nosotros debemos de alguna manera transmitir a nuestros cuadros jóvenes y nosotros también ponernos, si es necesario, en la lucha, porque hay un proceso golpista y destituyente sobre la Argentina, al cual nosotros tenemos que dar respuesta desde ese lugar, no desde el lugar de la respuesta racional que indudablemente no escucha, porque el loco que se le dice que está loco no escucha. Nosotros tenemos que dar respuestas que tengan que ver con esa capacidad que hoy se expresó en las calles, que hoy se expresó en las plataformas, que hoy se expresó en el ánimo común de los compañeros de recuperar la alegría de la lucha, de poder realmente iniciar un proceso de reconstrucción y de liberación nacional que nos lleve a otro lugar de este que no nos queremos ir. No hagamos lugar a los cantos de sirena de los ciclos, de que viene un ciclo liberal. No, se acabaron los ciclos. Tenemos que construir la continuidad histórica de los próximos 70 años de peronismo, de patria grande y universalizar nuestro pensamiento. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta, Tito? Dale, Chino. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, primero felicitarlos a todos, bueno, desearles un muy buen feliz día a todos y a cada uno de los que están acá presentes. Agradecerte a vos, Jorge, la verdad que sos implacable, la cosa que decís, y digamos, lo mío es solamente una pregunta por ahí media torpe, pero es, si vos no crees, Jorge, que a partir de este proceso, con la puesta, digamos, la avanzada a la calle nuevamente, cosas como, por ejemplo, la ley de medios, la Constitución del 49, apropiada a los tiempos de ahora, y cosas que tienen que ver con la nuestra, la impronta peronista, que quedó inconcluso en el 55, si no es el momento de ir a fondo con cuestiones para aprovechar y ganar más todavía la batalla cultural. Mirá, Diego, no hay preguntas tontas. A veces los que hay son respuestas estúpidas, pero preguntas tontas nunca hay. Por lo menos quienes somos docentes sabemos que nunca una pregunta es tonta. Las preguntas tienen una demanda subjetiva que viene de muy adentro de cada uno y que tiene obviamente a veces una finalidad diferente incluso a la que se expresa en la pregunta, ¿no? Porque en realidad vos lo que estás expresando, Diego, es por qué carajo no damos una lucha más frontal. Bueno, esto es el sistema de relación de fuerzas. Nosotros, me parece, debemos militar. Primero voy a definir cuál es mi relación y la relación del grupo que yo integro, porque yo siempre milité en el movimiento obrero, de la CGT de los argentinos en adelante. Yo estoy con la Corriente Federal, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, y se ha gestado un movimiento que no es una organización, que es Primero la Patria, que integra muchas organizaciones, todo el mundo se mueve libremente, hacemos asamblea con todas las organizaciones y discutimos dos cuestiones fundamentales cuando nos juntamos con todas las organizaciones, desde la Cámpora hasta Colina, desde el PJ hasta Parril y el cristinismo, no tenemos problema. Y discutimos dos cuestiones, y vamos a seguir discutiendo dos cuestiones centrales. Si la victoria del enemigo fue la fragmentación, la victoria del campo popular tiene que ser la unidad. Y nosotros hemos entendido hace mucho tiempo que las identidades construidas en los últimos 50 años del neoliberalismo es muy difícil de bajarlas, porque son identidades, quieras o no son identidades. Entonces,
recolectando un viejo consejo de las abuelas nuestras que hablaban del hilván, de cómo juntar las partes sin coserlas, simplemente presentándolas, se puede construir, digamos, objetivos comunes desde identidades diferentes. Esto es el movimiento nacional. El movimiento nacional es profundamente contradictorio, tiene obreros y empresarios, tiene curas y tiene militares, tiene amas de casa y tiene intelectuales, tiene de todo y vive en tensión, pero tiene un objetivo común que es patria. Patria, le digo yo. Bueno, ¿cuándo se dan esas batallas? Cuando uno está ubicado, como dice Kush. ¿Qué significa hoy estar ubicado? Para nosotros, este es nuestro gobierno. Somos oficialistas. El que no sea oficialista, allá él. ¿Eso quiere decir que el gobierno es nuestro? No, es nuestro gobierno, pero no es nuestro gobierno. Es decir, no es, me explico, es decir, es una alianza electoral que el genio de Cristina logró articular para vencer al enemigo principal. Y esto nos crea, a vos, Diego, que haces esta pregunta, y a mí, que te estoy dando una respuesta, muchas dificultades de interpretación todos los días. ¿Por qué carajo no hacemos esto y avanzamos en esta dirección? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que resolver primero el tema de la alianza para que no la rompa, lo cual es un objetivo del enemigo, romper y fracturar la alianza gubernamental, y después dar una respuesta que permita sostenerla en el tiempo con los instrumentos adecuados. Por eso atacaron la cuarentena, por eso atacaron Vicentín, por eso atacan la reforma, atacan todo. ¿Por qué atacan todo? Porque saben que durante 5 o 6 meses nadamos en el mar sin poder ver nada, otra cosa que sobrevivir, y ahora tenemos la orilla de las vacunas a 3 meses. Si el gobierno llega a esa orilla y hace pie, cambia sustantivamente la relación de fuerzas, porque salimos de la pandemia y entramos en un ciclo virtuoso de la economía. Y esto lo sabe el enemigo, por eso nos quiere voltear antes de Navidad. Por eso es la reacción. Entonces, nosotros decimos, somos oficialistas, tenemos pensamiento crítico alto, muy alto. Es más, les voy a decir, tan alto que es muy hinchapelota, porque los peronistas somos hinchapelota. Hay que reconocerlo, somos muy hinchapelota. Queremos todo el tiempo. Somos como esos chicos caprichosos en el parque de diversiones. Queremos todos los juegos, todos los dulces, todos los helados. Queremos todo. Bien, pero ese pensamiento crítico nunca nos tiene que llevar a darle de comer al enemigo. Son las 3 premisas. Oficialistas, pensamiento crítico alto, hacer llegar nuestras propuestas, pero nunca hacerlo por los medios de comunicación y darle de comer al enemigo. Por eso, y con esto termino, me parece que nuestros objetivos es plantear, como decía recién, con el resto de las organizaciones, el resto del movimiento obrero, como estamos haciendo, 1 o 2 veces por mes, cada 2 meses, juntarnos y ver cuál es el cuadro de situación y cuáles son los objetivos estratégicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una nueva constitución? Bueno, construyámosla en la base militando, no exigiéndole al gobierno que la haga hoy. ¿Sí? ¿Vamos hacia la nacionalización de los servicios públicos? Construyámosla militando. ¿Vamos hacia la liberación de los presos? Pidamos todos los días la liberación de los presos. Eso no debemos cejar un solo instante de hacerlo. ¿Vamos hacia la nacionalización del comercio exterior y la nacionalización de los puertos? Bueno, construyámoslo en la base, pongámoslo en debate y démosle músculo al gobierno por si se atreve a construir ese camino. Yo digo, pavimentemos los caminos por si el gobierno quiere transitarlo, que sepa que puede transitarlo con nosotros y nos vea que estamos para que lo pueda transitar. De otra manera, el gobierno solo seguramente no puede transitarlo porque la relación de fuerza, como dije antes, es absolutamente desfavorable porque entregaron el gobierno de un Estado colonizado y amordazado para poder ejecutar transformaciones necesarias a los intereses del pueblo. Perdón, quería Gracias, decir Jorge. algo. Así. Primero, hay una pregunta. Aparentemente Zoom es peronista porque nos regaló un montón de tiempo más, que no sé cuánto es. Así que sigamos.
que quiere preguntar. Tengo... Tito, cuando se pueda, una pregunta. Cuando se pueda. La tengo en la lista a Verónica Randi, que está en Loma de Zamora, compañera funcionaria de aquel municipio histórico de la provincia. Vamos sobre Verónica, que haga la pregunta correspondiente y después sigue Ariel. ¿Parece bien así? Bueno, si está bien. Bueno, primero gracias, Tito, por esta jornada. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contenta de escuchar a Jorge y quiero que, a ver, me clarifique un poco algo que estoy pensando hace unos días que me tiene como loca, y es que después de la democracia se pudo vencer al partido militar. Y ahora tenemos el partido judicial y me parece que la militancia no lo advierte. Estamos siempre reclamándonos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hay que ir a reclamar y vamos a la Casa Rosada. Cuando el 2x1 lo hizo el partido judicial, en vez de ir a tribunales. Y me parece que, bueno, que es bastante evidente que están proponiendo un gobierno de la Corte, como ya es como algo reiterativo, pero me parece que en este momento es más factible que antes, porque si hay algo que digamos, que ha tomado poder y que el imperialismo está jugando justamente con ese poder, es el poder judicial, porque el lawfare se está practicando en casi todo el mundo, en América Latina especialmente, persiguiendo dirigentes, periodistas, opositores, secundarios, bueno. Así que bueno, quiero tu claridad de pensamiento en cómo podemos hacer, cómo podemos aportar en esto, ¿no? Porque me parece que el Partido Judicial está muy decidido y el tema es que la dirigencia tampoco puede, por ejemplo, se podría resolver dentro del Congreso, o sea, institucionalmente, pero si no hay número no se puede hacer un juicio político. No se puede sacar a ningún juez, ni siquiera se pueden volver a los tribunales de origen. Entonces es como que estamos muy apretados en ese sentido. Yo creo que la militancia tiene que empezar a advertir esto. ¿Vos cómo lo ves, Jorge? Lo veo de dos maneras. Mirá, primero te voy a contar para que veas cuál es la raíz del pensamiento. Yo hace un año estuve en El Salvador por el tema de medicamentos. Vos viste que yo me dedico a la producción pública de medicamentos. Y vos dirás que tiene que ver esto con lo que estás planteando. En El Salvador, el pueblo, al estar dolarizados los medicamentos, estaba muy lejos de los medicamentos, porque estaba todo en dólar. Una tira de aspirina costaba $5. Imagínate lo que es para el pueblo salvadoreño eso, imposible, prácticamente todo. Hicieron una ley de medicamentos, ¿dónde? Desde las bases, desde el pueblo. Y la presentaron en la Cámara de Diputados. Cuando la presentaron en la Cámara de Diputados, empezaron los lobbies farmacéuticos sobre la Cámara de Diputados. Ese pueblo que había discutido previamente la ley, mucho, porque era una demanda histórica, era un nicho muy fuerte, rodeó el Congreso con 10.000 personas, que ya es mucho, y hasta que no salió la ley, no se movió. Pero claro, la industria farmacéutica después fue a la Corte, a que se declare inconstitucional la ley. Apenas llegó a la Corte, el pueblo salvadoreño, la militancia, 10.000, 15.000 personas, rodearon la Corte durante 3 días sin dejar salir ni entrar a nadie. Bueno, ahí va mi pensamiento. Claro. ¿Está claro eso? Salió la ley. Entonces, nosotros, por eso digo que, ¿cuál sería el marco estratégico de construcción en la base de la comunidad organizada hoy? Una nueva constitución, porque tenemos que desarmar este Estado y sobre todo este poder aristocrático, oligárquico, monárquico, de la justicia en general.
que lo intenta, creo yo, inocentemente, porque es profesor universitario Alberto, y no va a pasar, porque incluso, aunque pase, la Corte va a seguir igual, y porque los instrumentos sobre los cuales someten al resto de la justicia van a seguir igual. O si sacamos una nueva ley de medios, después viene un Macri y te la borra de un plomazo. Entonces, nosotros estamos pensando, a ver si reflexionamos juntos, esto lo venimos discutiendo, y Tito sabe, con Zaffaroni, Barcesad, Cholvis, Gregory de Pérez, y con 50 militantes más hace ya más de 3 años, algo que no pudimos plantear en la campaña, que es la reforma constitucional. Y no lo pudimos plantear porque no entró en los acuerdos. Al no entrar en los acuerdos, no lo pudimos plantear y nos comimos, ¿no? Porque lo más importante era derrotar a Macri. Pero nosotros tenemos que ir a una reforma constitucional, Verónica. Hola, Rosario. ¿Qué dice Rosario? Hola. Bueno, como tenemos que ir hacia un proceso que desestructure el poder del Estado colonial, como la democracia no alcanza así como está, debemos ir hacia una nueva constitución que en el principio definiríamos en 3 aspectos centrales. El primero de ellos, que la constitución tiene que tener derechos determinativos, no indicativos. ¿Se entiende lo que digo? Derecho determinativo es, por ejemplo, que figure en la Constitución que la vacunación obligatoria y gratuita de las 19 vacunas, digo para poner un ejemplo de la medicina, o que los chicos deben tener computadora, qué sé yo, todos los chicos que estudien en la escuela primaria y secundaria tienen que tener computadora. Bueno, derechos determinativos, no indicativos, no aquello que diga se proveerá, llegaremos al bien común, no, determinativo. Por otro lado, esa nueva Constitución tiene que tener elementos de empoderamiento del poder popular constituido, de la comunidad organizada, que a través de instrumentos muy claros permita evitar la mentira de la campaña electoral, permita enfrentar la falsa noticia, que creo que ustedes los periodistas la llaman fucking news, ¿no es cierto, Verónica? Bueno, que permite enfrentar la fucking news, que permite, a mí los nombres en inglés me tienen por re podrido, ¿qué quieren que le... Después vamos con la UFAR, yo lo llamo justicia cómplice, ¿qué me importa la UFAR ni la pindonga? No, es justicia cómplice, es justicia corrupta, pongámosle nuestro propio... Son nombres para que nadie lo entienda. Exactamente, son nombres que como hacen los cientistas sociales cuando dicen que los chicos se desgranan de la escuela primaria. Desgranan, lo único que desgranan son los choclos, lo demás no desgranan. Los chicos, hay deserción escolar, que no me jodan con la desgranación, ¿qué desgranan? O los asentamientos en vez de la villa de emergencia, o las villas, como dicen los barrios, ahora dicen los barrios vulnerados. No, los barrios no son vulnerados, lo que son vulneradas son las personas y los derechos de las personas. Y me parece... Esto tiene que ir a la Constitución para modificar no solamente eso, sino también el Ejecutivo y el Legislativo. A mí me da mucha vergüenza ver nuestros diputados y senadores, Verónica, te lo puedo asegurar, porque hay 5, 10, 15 que son realmente cuadros políticos, 20, 30, 50, 100, pero son 300 o 258 los diputados. Y fíjate vos, y nadie sabe quién los votó, ni cómo llegaron, y resulta que uno ve por el país, cuando recorres el país, cuadros fenomenales, mejores que nosotros, todos tapados. ¿Por qué? Porque la lucha política parece que se da en esta nueva imagen de los 50 años de cultura neoliberal, donde el individualismo instalado hace que sea más importante discutir el concejal de Calamuchita que el destino de la patria. Y esto me parece que es lo que tenemos que resolver. Y en eso enmarco tu pregunta, Verónica, porque tu pregunta está en la movilización popular, y vos sabés que nosotros hicimos una huelga de hambre y la instalamos frente a tribunales, no frente a Plaza de Mayo por los presos políticos, porque es ahí donde tenemos que ir, y yo coincido con vos, y el día de mañana tendremos que ir a acampar pacíficamente
democráticamente frente a Clarín y La Nación para que se dejen de joder las dos fragatas misilísticas que están obviamente golpeando para destituir al gobierno nacional y popular. Pero eso se hace con movilización popular, con determinación, que nos hace también ver que tenemos una clara referencia política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un gobierno de Alberto, Cristina y Massa, hay que decirlo así, pero nos falta que construyamos todos nosotros una conducción política que tenga capacidad de generar esos hechos políticos que van a apuntalar sin duda el camino de la patria. Y esto es una difícil situación que debemos discutir. Para eso hay que construir unidad, procesos de unidad sin perder identidad, insisto, pero hay que construir procesos de unidad que permitan tener conducción táctica del movimiento nacional. Conducción táctica. La conducción estratégica es Cristina. Es el mejor cuadro político, es la estadista mundial, es el cuadro de Estado que necesitamos. Es conducción estratégica. Bueno, ¿quién es la conducción táctica? Construyamos movimentistamente una conducción táctica que pueda dar respuesta a los hechos puntuales de confrontación política que todos los días se nos presentan frente a estos criminales que están tratando incluso de derrotar la cuarentena. Bueno, no sé si te sirvió, Verónica, pero yo te quiero mucho. Si no te sirvió, no importa, después lo discutimos. No, sí, claro. Compañero, Sí. le vamos a dar la palabra al compañero Ariel Archanco, que quiere hacer una pregunta también. Dale, Ariel. Gracias, Tito, compañeros, compañeras. Primero un abrazo fraterno en este día, a todos, a todas, a Luisito que ahí me escribía por el chat, pero bueno, a todos, que con algunos hace rato, con la China Barreto, bueno, con todos hace rato que no tenemos la oportunidad de conversar. Lo mío por ahí más pedirle una reflexión, no es una pregunta puntual, pero sí una reflexión, en tanto a, quizás en el inicio de lo que hablaba Jorge, me quedé pensando en cómo la historia del pueblo, que obviamente el 17 de octubre es uno de los hitos de la historia del pueblo argentino, cómo está desanclada, desenganchada de lo que es la educación formal. Hoy los planes de estudio a nivel primario, a nivel secundario, no contemplan la historia del pueblo argentino. Hay sucesos de la historia que formaron nuestra identidad, que están en lo profundo de las raíces de nuestra historia. Quizá me corrijo, no sé si formaron nuestra identidad porque están obviados en la construcción de la identidad de miles de argentinos y de argentinas. Hoy hablábamos de la figura de Artigas, a mí se me ocurrían sucesos que son trascendentales, desde la vuelta de obligado, el motín de Arequito, el motín de Arequito es un hecho trascendental en la historia argentina, en donde las Fuerzas Armadas, el ejército se niega a reprimir al propio pueblo. Después, 50 años después, 60 años después, es el mismo ejército utilizado, o varias veces en la historia, nuevamente el ejército es utilizado para reprimir al pueblo argentino. Ese desconocimiento que nos lleva a que hoy un grupo de intendentes, alcaldes, discípulos de Macri, discípulos de Larreta se hagan llamar Grupo Dorrego. Es propio también del desconocimiento de la historia, de este desanclaje que hay entre los sucesos de la historia del pueblo. Entonces me llama profundamente a la reflexión y también por eso aprovechar la presencia de Jorge para pensar en cómo se desancló esa historia del pueblo, que obviamente lo tiene al peronismo como eje de la educación formal. Y que a pesar de eso, y esto es una apreciación personal, una experiencia de vida, hoy estuvimos con un grupo de compañeros de la UES, pintando el frente del Hospital San Martín, porque querían expresarse militantemente en un 17 de octubre y no, en pandemia, no encontraban las formas, y al final se juntaron 50 pibes y pibas, y cómo el peronismo sigue siendo política, y cómo el peronismo sigue teniendo una base militante que obviamente que se proyecta más allá de los tiempos presentes. Eso también encierra la esperanza, dentro de la lucha de los pueblos, la esperanza del porvenir. Hacer esta reflexión, pero también ver con Jorge, compartir la reflexión de cómo la historia del pueblo está desanclada de la educación formal. Te agradezco, Ariel, porque realmente es un capítulo que tenemos pendiente en la modificación de las currículas. Pero fíjate vos que es tan impresionante, no solamente se trata de derrotar a Mitre, se trata de derrotar al enciclopedismo.
que hace que nuestras universidades forjen profesionales para el enemigo. Yo te lo digo de la medicina, pero te lo puedo decir de ciencia económica, de los abogados, siempre se forman. Entonces, nosotros tenemos una demanda revolucionaria, y hay que poner el nombre, es revolucionaria, de cambiar las currículas que realmente van forjando esa mentalidad, digamos, de alguna manera binaria, de civilización o barbarie, esa mirada binaria, digamos, de lo políticamente correcto y lo transgresor, o lo intrusivo. Entonces, pareciera que si vos no te adaptás a las supuestas culturas formales, en realidad no sos informal, sino que hoy sos terrorista, o sos populista, o sos cualquier cosa. Entonces, la capacidad del peronismo de romper ese imaginario construido por la cultura dominante tiene que ver mucho con lo que vos decís, Ariel, porque esa ruptura viene desde el fondo de la historia. Por eso yo digo que el peronismo y el 17 de octubre es una conciencia en marcha. Es como la identidad nacional, es de construcción permanente, es de cada día, es una batalla que se da cada día, porque lo que vos decís de Dorrego, porque todos los hombres tuvieron, Dorrego también lo combatió Artigas, fíjate vos, y sin embargo era después el caudillo popular de Buenos Aires, claro, pero era el caudillo popular de la provincia de Buenos Aires, y el otro era del litoral. Todavía había una patria en construcción, todavía, y fíjate vos cómo eso se refleja hoy en aquellos compañeros que no entienden que el proceso de construcción de patria es superior a los procesos de construcción individuales, y de las 20 verdades del peronismo, que dicen que cuando uno critica a un compañero deja de serlo. Entonces, me parece que esta construcción lleva a que los procesos federales, los procesos políticos más trascendentes de la historia argentina, como el artiguismo, ese artiguismo que implementó por primera vez en la historia el asambleísmo, rompió, digamos, a lo políticamente decente de la época, convocando a las asambleas a los pueblos originarios. Por eso tuvimos un Andresito Guarucaí, salvando la provincia de Misiones, que hoy no existiría, y que lo hicimos general con Cristina. Gracias a Cristina lo nombramos general, primer general guaraní post-mortem de la nación. Entonces, uno tiene que saber que esto hay que reconstruirlo, porque ¿qué hizo Mitre? Mitre puso en el bronce a los héroes para que sean inalcanzables, y nosotros tenemos que ponerlos en seres humanos para que cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente sepa que puede ser un Artigas o un San Martín. Y esto me parece que es la diferencia entre lo enciclopédico y la educación popular, que va a costar mucho, porque así como cuesta mucho incorporar las nuevas tecnologías, también cuesta mucho cambiar la matriz histórica de la construcción de subjetividades. Bueno, le vamos a dar una palabra a Tito. Sí, dale, Tito. Sí, una pregunta más, porque hay un eslabón sobre la pregunta de Arielito, que tiene que ver con el proceso cultural que le quieren consultar a Jorge. Después de esa pregunta, entonces sí, pasamos al descanso que veo que Jorge necesita, que yo necesito, porque somos mayores de riesgo, Jorge, nos vamos cansando en jornadas tan emotivas y además militantes como esta. Así que va la pregunta, va la última respuesta de Jorge, y a partir de ahí cerramos esta oportunidad que tienen todos de poder hablar. Dale. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, saludos compañeros por el 17. Gracias, Tito, por invitarme. Quería enganchar con la pregunta que hizo Ariel, que nos conocimos hace poco. Así que un saludo, Ariel. Y Jorge, te escuché hablar y muy atentamente, y creo que lo que transcurrió transversalmente a toda tu charla fue la cultura, ¿no? O sea, hablaste desde Kusch hasta los autores más importantes que tuvo el peronismo. Me gustaría saber qué análisis haces hoy sobre cómo estamos enfocando el proceso cultural
a nivel nacional y a nivel provincial, porque hay algo que no estoy escuchando. Nombraste a Cristina, nombraste a Fernández, nombraste a Néstor, nombraste a líderes de Latinoamérica, nombraste a grandes líderes como Bolívar, como San Martín, y se nos está pasando la provincia de Buenos Aires, un eje importante en la conformación de la unidad que estamos pretendiendo, y lo que yo estoy viendo hoy es como que, y dijiste también, proceso de construcción de la patria, y creo claramente que el proceso de construcción de la patria se hace a partir de la cultura, como vos ves hoy que la cultura hoy sea una secretaría que depende de producción. Y me parece que hay que hacer un poco de autocrítica sobre eso, porque la cultura es absolutamente transversal a todo, ¿no? Como decía Kusch, hay que ir a buscar al ser, hay que ir a buscarlo filosóficamente y culturalmente a ese individuo y no esperar que venga, ¿no? Mira, ¿cómo es tu nombre? Guillermo. Que no figura. Guillermo. No, perdón, no sé por qué no aparece Guillermo. Sí. Ahí aparece como que sos un afiliado al Partido Comunista. No, estoy en las antípodas. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. Guillermo. Mira, Guillermo, te agradezco la pregunta. Vos sabés que yo soy invitado habitualmente, siempre generosamente por Kicillof en el asesoramiento de la pandemia. No sé si llamarme asesor, porque no puedo ser asesor de nada, porque este bicho hijo de puta nos pega cada sopapo que todos estamos estudiando, a ver qué carajo. Hay gente, me invitaron a ser parte de la COPAL, de la Cooperación de Partidos Políticos Latinoamericanos, me dijeron, usted va a ser, le interesaría ser asesor experto de la COPAL. Y yo dije, mire, yo puedo ser asesor, eso de experto, puedo ser estudiante del bicho, pero el coronavirus nadie conoce un carajo, así que, pero bueno. Aunque te parezca mentira, esto tiene que ver con tu pregunta. Nosotros, uno, como ya que lo nombraste a Kusch, para hacer este tipo de reflexión, tiene que estar situado, porque si no estás situado, digamos, te perdés en la maraña, digamos. Por ejemplo, yo tengo una crítica permanente cuando digo, los economistas hablan como si no hubiesen pandemia, no están situados. Los periodistas hablan del pueblo como si no estuviese sufriendo, no están situados. Estamos en una guerra, Como bien dijo Adrián Paenza, poniéndole una imagen el otro día, dijo que cuando sonaban las sirenas en Londres, nadie iba al shopping ni a buscar un restaurante, iban a las cloacas junto a las ratas a salvar su vida, digamos, ¿no es cierto? En la pandemia, y sirve para tu reflexión, hemos aprendido muchas cosas. Que los comportamientos sociales que están de alguna manera amalgamados en los últimos 50 años de historia neoliberal y profundizados en los 4 años de historia macrista de saqueadores criminales, tienen un componente de diáspora social muy fuerte. La diáspora social es muy fuerte. Y esto te lo digo desde un lugar donde se trató o se trata cotidianamente de instalar algo que no es menor dentro de tu pregunta, que es una cultura sanitaria, porque eso también es una cultura. Y donde hemos tenido resultados notables. Hoy podemos decir con seguridad que si no tenemos una tragedia mayor a la que estamos viviendo, es porque el 35 o el 40% de la población tiene y ha recuperado una solidaridad social compartida. Pero detrás de tu pregunta viene también el marco institucional de lo cultural y de la patria. Y ahí también el estar situado nos indica que a partir de el Pacto de Olivos de Alfonsín Menem, nunca hay que dejar de decirlo, donde los radicales, por sacar un senador más, pusieron a la nación en la fragmentación exigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y esto lo vivimos en salud y en educación, y además hizo de la concepción de patria una confederación de provincias.
esto te costa, esto nos costa a todos. Entonces la Confederación de Provincias discute las líneas de coparticipación en vez de discutir los destinos de patria. Y a mí me parece que esto es modificar la Constitución, lo que yo le decía recién a Verónica. Si nosotros no reformulamos la Constitución que realmente nos llevó, porque también tiene algunas ventajas esa Constitución, yo no sé, además de Tito, si hay algún otro abogado, las ventajas son que hay pactos internacionales que nos favorecen, pero son pactos internacionales. Es lo mismo que yo diga, a mí me favorece estar en la Organización Mundial de la Salud, la verdad que si no estoy mejor, porque la Organización Mundial de la Salud no reconoce las zonas epidemiológicas que yo tengo en el país, digo para hablar de un tema sanitario, y podría decirte que estar en los pactos internacionales no me saca el peso del Banco Mundial actuando como Ministerio de Desarrollo Social de mi patria, donde me mete los programas, me lleva a las escuelas express y me mete las prepagas y el financiamiento y la mercantilización de la salud y la educación. Entonces, bueno, acá, cuando yo decía hace un rato, Guillermo, que nosotros no somos un país subdesarrollado, no somos un país periférico, no somos un país, tendríamos que, emergente, tendríamos que decir con la misma fuerza, somos un país sobreatacado, somos un país saqueado, un país que permanentemente intenta ser colonizado. Y esto me parece que es la raíz de tu pregunta, porque si no, la provincia no se va a salvar sola la provincia de Buenos Aires, se va a salvar en un proyecto nacional, como no se va a salvar, y yo le digo a los movimientos, mira, los compañeros de la Corriente Federal y de MTA, que son los tipos más lúcidos que yo veo, no porque los demás no sean lúcidos, lo que pasa es que hay lúcido para la hija de puté y lúcido para la patria, ¿viste? Hay lúcido para todo el mundo. Los compañeros sindicalistas saben que no puede haber movimiento obrero con un gobierno, digamos, no puede haber un proyecto de movimiento obrero, de ampliación de derechos, con un gobierno que no sea un gobierno nacional y popular. Esto lo entienden. Como yo le digo a las compañeras que están en este ciclo de reivindicación de la lucha popular de la mujer, absolutamente legítimo, como que a mí me conmueve, que no va a haber liberación de la mujer en un marco de claudicación nacional. Y no va a haber ningún sector que se salve si nosotros no recomponemos un proceso de construcción de una conciencia común de patria, y que esto es un eje cultural que vos estás planteando con mucha claridad. Pero hasta que no pasemos la pandemia, me parece que nosotros hay cuestiones que estamos postergando en el reclamo porque sabemos las dificultades de adentro. Por ejemplo, aquellos reclamos que hacen a dar una batalla más firme contra la agresión golpista y destituyente. Pero esto también es cierto que la relación de fuerzas no es que no nos favorece, porque también es cierto, y eso se lo digo a algunos funcionarios del gobierno, cuando Néstor, Lula y Chávez le dicen no al ALCA, eran 3 países, 4 con Tabaré, en el medio de 30. A veces hay que tener la voluntad política para llevarlo adelante. Bueno, nosotros estamos a nuestro gobierno, insisto, exigiéndole, lo único que le exigimos, no exigimos la nueva constitución, tenemos que construirla nosotros en la base, no le exigimos la nacionalización del servicio público, tenemos que construirla nosotros en la base, no le exigimos por ahora una nueva ley o un nuevo proyecto nacional de salud, lo tenemos que construir nosotros desde donde estemos, pero sí le exigimos firmeza en los objetivos estratégicos. Y a mí me parece que ahí está el rol de la militancia, marcar cuando las decisiones tácticas están en contraposición a los objetivos estratégicos. Nosotros tenemos que ser guardianes de los objetivos estratégicos, y hoy por hoy una de las formas para resguardar el Estado, para resguardar nuestro gobierno, una de las formas de militancia más fuerte es hoy militar la cuarentena, porque el enemigo está actuando sobre la cuarentena para poder destruirla, poder contar los muertos, y en la progresión de hoy hay 30.000 argentinos que no van a ver la Navidad. O sea que si hay 60.000 muertos en diciembre, la factura viene sobre el gobierno, y es muy probable que salgamos muy deteriorados de eso. Por eso estamos pidiendo un botón intermitente, por eso. Entonces hoy, ¿yo qué le digo a los compañeros militantes de todo el país, con los que tengo a veces 2 y 3 Zoom por día? Por favor, militemos la cuarentena,
porque es el principal punto de acumulación que nos da fuerza para otras políticas y para pensar en los objetivos estratégicos de nación, Guillermo. Y esto me parece que es el camino de la más honesta respuesta que yo te pueda dar de todas las contradicciones que me genera hoy por hoy en los caminos sinuosos que estamos viendo en algunos lados, pero que obviamente lo vamos a combatir a partir de no expresarlo públicamente, sino de afianzar los objetivos estratégicos y hacerlo saber cada día con más énfasis, porque no para exigírselo, sino para que sepan que estamos construyendo los caminos, que si se deciden a transitarlos, pueden hacerlo porque vamos a estar nosotros ahí. En verdad te agradezco la respuesta, bueno. Era lo de cuando hablé de autocrítica tenía que ver con construir, ¿no? Guille, ya estamos terminando. Quería, antes de despedirlo a Jorge, pasarles a ustedes un breve informe de las actividades del instituto, que viene funcionando, por suerte, muy bien y en pleno crecimiento, más allá de la pandemia. Les quería decir que el instituto ya tiene radio, una radio online, que es, a su vez, de la Biblioteca Virtual Peronista, que es un grupo que empezamos a trabajarlo a través del Facebook, y hoy tenemos 4.300 miembros, que son los que posiblemente escuchen nuestros programas de radio. Ahí dimos un paso superlativo en cuanto a la necesidad de empezar a militar en todos los espacios y sobre todo en todas las redes. También el instituto creó su propio canal de YouTube y ahí estamos llevando, entre ellos, este encuentro de hoy y todos los que hemos tenido anteriormente. Quería informarles de esto, decirle además que se incorporó al Consejo Académico mi querida compañera Raquel Barreto, la china. Es decir, que el Consejo Académico del Instituto también avanza en calidad y en cantidad, y junto a Jorge Rachid, Alberto Letier y Pablo Bonastre se incorporó Raquel Barreto. Pasado el informe, no me queda más que agradecerles a ustedes la participación, a que sigan la línea que nosotros venimos encadenando para poder terminar este año y aportarle algo a lo que viene después de la pandemia. A Jorge, querido del alma, agradecerle lo de siempre, porque sé que lo dice, sé lo que dice, y él sabe que lo que dice también lo reconforta a todos y empezamos a crecer un poco más porque nunca terminamos de hacerlo. Para cerrar esto, agradecerle profundamente. El 24 va a haber otra actividad, se lo vamos a hacer llegar a través de una compañera, la Coca, que es la que se encarga de conectarse con todos ustedes, y que lo hace con la eficiencia del caso, porque hoy tuvimos que arreglar en menos de 10 minutos este problemita que tuvimos, que nos cambiaron de reunión. Nos vamos a ver entonces el 24, les va a llegar la información, les va a llegar quién se incorpora como oradora en este caso, y no me queda más que decirle que nos vamos a despedir con un videíto que tiene que ver con nuestro 17 de octubre de 1945. Gracias a todos, escuchamos el videíto y nos encontramos el 24 si es posible. Chao Tito, gracias por invitarme. Gracias a todos. Me olvidaba de un detalle de Zapala, nuestro querido compañero Daddy Rubio, aquel que conocimos en Neuquén, Jorge, pero que a su vez quiere despedirse él, porque Zapala tiene un convenio con el Instituto Bocha Plaza. La Municipalidad de Zapala tiene un convenio con nosotros. Entonces, quería Daddy despedirse él, entonces se despide Daddy, lo escuchamos al general y nos encontramos el 24. Bueno, muy breve, muy breve. Primero saludar a todos los compañeros, la verdad que es una alegría. Mucho para reflexionar, siempre que uno escucha el turco, ya me hubieran agotado el Malbec, tanto Tito como Jorge, seguramente. Así que, nada, me queda simplemente compartir con ustedes 3 pequeñas reflexiones de reafirmación, nada más. Creo que esto que decía Jorge es entender la reafirmación del movimiento nacional, por sobre todo, que eso también implica la unidad. En segundo lugar, yo creo que hay un fuerte debate en estos tiempos tan frentistas, que es sostener la ideología por sobre la doctrina. Esto lo decía muy bien en general, así que comparto también un poco lo que decía el turco sobre afianzar los principios básicos que tienen que ver con lo nuestro, con lo nacional, básicamente, con lo esencial y transformador. Y por último, no quiero abrir un debate, ni mucho menos. Creo que hay un tercer elemento que nosotros dejamos de lado y que tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene que ver
con los tiempos de esos medios. Fundamentalmente la socialización del conocimiento pasa hoy también por Internet. Nos negaron la web, salimos a la calle. Ese doble mensaje hay que manejarlo, hay que entenderlo. Son tiempos en que me parece que la ubicuidad de Internet es fundamental, también para la movilización popular y para la construcción del poder popular. Nada más, compañeros, agradecerles a todos, los dejo con el general, que es mucho, mucho más importante. Así que un abrazo a todos y en este día de corazón a todos. Chao, David, chao, querido. Chao, querido. Sergio. Sergio, querido, ¿algún problema? No tiene el audio cerrado. Un segundito que ya estoy tratando de poner el video. ¿Dónde está el video? Sí, acá estamos. La organización vence al tiempo. Sí. Perdón, pero es mi primer anfitrionado, digamos. Y bueno, estoy aprendiendo a esto. Así que... Hay que decir a la empresa que pele. Claro. Ahora sí, ahora vamos. Perdón, pero para que se escuche tenés que dejar de compartir con el auricular. Con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. No se escucha. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Muy bien. Nos vemos el 24. ¿Listos, Sergio? Listo. Bueno. Nos estamos viendo el 24. Nos vemos el 24. Gracias a todos. Un saludo para todos. Tito. Gracias a todos. Bien, gracias, Jorge. Compañero, abrazo. Abrazo, compañeros. Abrazo, compañero. Abrazo. Saludos a todos, muy lindo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias a todos. Abrazos. Chao. Mañana a la 1 de la tarde escuchen Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, que está el programa de Tito. Gracias. Que terminen bien. Hola, Luisito. Saludos a todos, compañeros queridos, compañeras, nos vemos pronto. Arielito, Sergio, gracias. Nos vemos pronto. Chao. Hasta 24. Va a ser el streaming después, va a ser el streaming, así las radios las tomamos. Bueno, como no hay problema. No hay problema. ¿Va saliendo o no?
voy saliendo de la reunión. Cuando quieran. Bueno, Sí, listo. ya. Buenas noches. Buenas Ya noches vamos a saliendo, todos. Sergio. Vamos, dale, vayan saliendo, no hay Dale, problema. Yo tengo que poner el programa mañana al mediodía. Dale, listo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos cerrando.